En esta ocasión vamos a profundizar en los expedientes de matrimonio que existen en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. El expediente matrimonial es el procedimiento que ha de realizarse antes de la celebración del matrimonio canónico para acreditar formalmente la voluntad, capacidad y libertad de los contrayentes, según se recoge en el Código de Derecho Canónico de 1983. Su instrucción debe ser considerada un instrumento pastoral de asistencia a los fieles llamados a la vocación matrimonial. En la archidiócesis hispalense, desde las constituciones sinodales de los arzobispos Diego Hurtado de Mendoza en 1490 y Diego de Deza en 1512, se recogieron diferentes aspectos referidos a la celebración de los matrimonios. No será, sin embargo, hasta el Concilio de Trento, en torno a 1565, cuando se determine de forma precisa el procedimiento y las tipologías a seguir en las parroquias para la elaboración de los libros sacramentales y, vinculados a ellos, los expedientes matrimoniales de aquellos contrayentes que, por diferentes causas, según normativa, debían pedir licencia o dispensa ante el tribunal eclesiástico. Son estos últimos que hemos citado los expedientes matrimoniales que se custodian en el fondo arzobispal, superando en volumen el 500.000, desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX, en cerca de 5.000 cajas custodiados. Dadas sus varias tipologías, se clasifican en diferentes series documentales. Por un lado tenemos los expedientes matrimoniales ordinarios, que son aquellos en los que los contrayentes necesitaron solicitar licencia para celebrar esponsales, bien porque eran de distintas parroquias, bien porque eran viudos, etcétera, o los denominados apostólicos, cuando los nomios tenían entre sí grado de parentesco y necesitaban solicitar dispensa papal. Además de ello, se puede solicitar la dispensa de amonestaciones públicas y en este caso se denominan matrimonios secretos. En los expedientes matrimoniales ordinarios siempre se incluía la declaración de los contrayentes, expresando su libertad y voluntad de contraer matrimonio, no tener dada palabra de casamiento a ninguna otra persona ni haber hecho votos religiosos. A continuación se recoge la declaración de los testigos, la certificación de la partida de bautismo de ambos solo a partir del siglo XVIII, la certificación de la defunción del matrimonio anterior, la mujer o el marido en el caso de los viudos, y siempre se debe demostrar así la libertad para contraer este nuevo matrimonio. A partir del 19 se incluye también un informe de los párrocos confirmando el conocimiento de la doctrina cristiana. Les mostramos como ejemplo el expediente del esclavo Pedro Antonio Núñez, ya de 1810. Se tramitó en una parroquia ante el vicario del puerto de Santa María. Y es llamativo porque se tramita porque ninguno, tanto el novio como la novia, no son del puerto de Santa María, sino que él consta en el expediente que venía de Guinea Ecuatorial, que se había estado en Cartagena de Indias y después en Cádiz. Es llamativo porque en el expediente de bautismo consta en la certificación que él era esclavo, pero que en 1804 ya había conseguido la libertad. En el tema de los apostólicos, que hemos señalado que son los que tienen grado de parentesco, pues incluyen unos árboles genealógicos que siempre deben de explicar el parentesco que les une. Si se solicita la dispensa de amonestaciones públicas, como hemos comentado anteriormente, siempre se debe explicar por parte de los contrayentes el motivo de esa solicitud. Es importante destacar que aquellos novios que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, a la hora de contraer matrimonio, no tenían grado de parentesco entre ellos, no era el primer matrimonio de ambos, los dos eran de la misma parroquia y no habían hecho ausencia importante de la localidad, estos novios no necesitaban tramitar expedientes, simplemente se anotaba ese matrimonio en el libro sacramental correspondiente en la parroquia en la que se le celebraba el enlace. Esto es muy importante destacarlo por orientar a las personas que se van a dirigir a estos archivos para realizar sus investigaciones. Hasta mediados del siglo XIX, los expedientes matrimoniales ordinarios están ordenados alfabéticamente por la letra del nombre propio del contrayente, por años y por lugar de celebración, contando con unos índices elaborados desde el siglo XVIII imprescindibles para consultar si no se tiene fecha exacta de la celebración del matrimonio. Los expedientes apostólicos, sin embargo, están clasificados por lugar de celebración y año, y a partir de mediados del siglo XIX y siglo XX todos los expedientes de todas las tipologías están organizados por orden cronológico. Debemos comentar que al crearse la diócesis de Huelva y de Jerez, los expedientes matrimoniales apostólicos descritos en ese momento, que pertenecían a los pueblos de esa nueva jurisdicción, fueron enviados a sus archivos diocesanos correspondientes.
En cuanto a la estructura y tramitación que se sigue en estos expedientes, las disposiciones del Concilio de Trento fueron recogidas en las constituciones sinodales de los arzobispos Rodrigo de Castro y en la del cardenal Fernando Niño Guevara, pero sufrían modificaciones como consecuencia de la aplicación de las normas eclesiásticas dictadas por los diferentes prelados, por los Códigos de Derecho Canónico de 1917 y 83, así como también por diferentes aspectos de la legislación civil que le era vinculante. Destacamos, entre otros, el decreto, porque es fundamental, del cardenal arzobispo de Sevilla Luis de la Lastra y Cuestra, de 1872, tras haber sido legitimado 2 años antes el matrimonio civil. Este decreto episcopal supuso la ampliación de las facultades de los párrocos respecto a la formación de los expedientes matrimoniales y en la práctica una reducción del número de los que debían de ser presentados ante el provisor y vicario general del arzobispado, fijando la obligación de tramitar expediente matrimonial a todos los futuros contrayentes, no como existía antes, siempre en las parroquias respectivas, quedando estos expedientes custodiados en cada archivo parroquial, como demuestra cuando visitamos un archivo parroquial y allí podemos encontrar desde 1872 gran cantidad de ellos. Existen también expedientes matrimoniales en otros fondos del Archivo General del Arzobispado, como la Vicaría de Estepa, el Bailiato de Lora, son archivos que pertenecían a territorios de la jurisdicción eclesiástica de las órdenes militares y eran exentas, o por ejemplo la parroquia del Salvador de Sevilla a partir del 2007, cuando deja de ser tal parroquia. Los expedientes matrimoniales existentes en este archivo, tanto en el Fondo Arzobispal como en los otros fondos citados, son fuente de información fundamental para genealogistas, pero también para muchos variados temas, como paleógrafos, demográficos, sociológicos, etc.